Bienvenidos al coloquio de biología, que es todos los últimos miércoles de cada mes durante el ciclo lectivo. Este es el primero del segundo semestre y tendremos durante los siguientes últimos miércoles coloquios por otros profesores de la Escuela de Biología. El coloquio de hoy está a cargo de la doctora Odalis Cabridi. Ella hizo bachillerato y licenciatura aquí en la Escuela de Biología. Posteriormente hizo una especialización en computación aquí en la Universidad de Costa Rica. Estuvo alejada un tiempo y volvió a la universidad e hizo la maestría en el programa de posgrado de aquí y posteriormente el doctorado en el programa de doctorado de la Universidad de Costa Rica. Y desde que empezó a estudiar se ha dedicado a la taxonomía, inicialmente con peracáridos, que son crustáceos microscópicos, y posteriormente con los octocorales, que es a lo que se ha dedicado y nos va a hablar. Vale la pena resaltar que el año pasado recibió el reconocimiento como investigadora destacada del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y actualmente este año fue aceptada como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. Y muchas gracias por aceptar esto. Bueno, tengo que aceptar que estoy muy contenta de estar hoy aquí, no pidiéndoles que me escojan para las plazas, porque ya se embarcaron conmigo. Entonces, la verdad es que es un alivio. Entonces, lo que vamos a hacer es sumergirnos en el mar, donde lo primero que llama la atención obviamente son los peces, ¿verdad? Vamos a hacer una inmersión en un arrecife en Coiba, en Panamá, donde les voy a hablar de los organismos con los que yo trabajo. Son octocorales, corales suaves. Estos pertenecen a la subclase Octocoralia, tienen diferentes morfologías. Se están pegando y va para... No, ¿verdad? No se está pegando mucho, sí, un poquito. Esperen, se los voy a pasar desde afuera. Problema técnico, por variar. Llega 20 minutos, ¿no? Sí, ya sé. Sí, ya sé. Pero agradezcan que van a hacer un museo conmigo. Bueno, les estaba hablando de estos organismos, como los ven, son los principales componentes de los bajos rocosos, de las puntas rocosas. Se encuentran en una distribución desde profundidades muy someras, casi desde la superficie hasta unos 8.000 metros de profundidad. Estos corales son muy diferentes a los corales escleractinos que forman arrecife, en el sentido de que estos no forman arrecife, pero son componentes muy importantes para la tercera dimensión de los bajos rocosos y de los fondos lodosos. Estos que ven aquí es una esponja, ¿verdad? Es un octocoral. Estos que ven aquí, vean las diferentes formas. Estos son abanicos, otros tienen como unas ramitas, unos deditos, y ahora les voy a explicar un poco la estructura. Panamá, y especialmente Coiba, es uno de los centros de diversidad mayores de octocorales que hay en el Pacífico Oriental. Los octocorales, como dice la palabra, octo significa que 8, que quiere decir que tienen 8 tentáculos. Eso es lo básico. Este es vean los tentáculos aquí, son 8 tentáculos pinnados. Este es el organismo encargado de hacer todas las funciones vitales. Es el que forma la colonia, es el que se encarga de la alimentación, la reproducción, etc. Ahí pueden ver cómo se contraen los tentáculos cuando el organismo se está alimentando. Como lo vieron en el arrecife, ellos se colocan perpendicular a las corrientes de agua para capturar partículas y microorganismos, digamos organismos muy pequeñitos. Entonces, para ubicarlos en la taxonomía de esto, bueno, en la clasificación, entonces, bueno, pertenecen al orden Alcyonaceae, y hay dos grupos con los que yo estoy trabajando ahora, que es el Alcyonina y las gorgonias. Dentro de las gorgonias hay varios subórdenes, y en el que nos hemos concentrado es en Olaxonia. Entonces, para entender un poco esto, sí
Esta es una ramita de un octocoral, aquí están los pólipos que vimos ahora que les enseñé. Si nosotros hacemos un cortecito aquí, digamos que cogemos ese pedacito y lo vemos en un diagrama, por ejemplo aquí, vamos a ver que estos organismos se caracterizan porque tienen un eje central de gorgonina, que es una proteína muy flexible, que es la que le da la flexibilidad. Eso está rodeado por un senénquime, es como una matriz. Dentro de esa matriz hay unos tubos que son los que encargados de la circulación del agua dentro de la colonia, comunicar todos los pólipos entre sí. Y aquí están como unas copitas que es donde está alojado ese pólipo. Dentro de este senénquima están también las estructuras esqueléticas que forman las colonias, que se llaman escleritas. Son unas estructuras de carbonato de calcio, como decir unos huesitos. O sea, estos organismos tienen un esqueleto interno. Los corales duros que forman arrecife tienen un esqueleto externo. Esa es una diferencia. Estas estructuras también ayudan a la flexibilidad de estos organismos. Esto es una tomografía tomada en la Universidad de Múnich. Y si ven, este es un corte, como decir, el mismo pedacito del esquema. Este es el eje. Aquí se ven las fibras, las bandas que tiene esto de gorgonina. Es como el material de las uñas, es un material córneo. Aquí se ven las capitas de senénquime y aquí es donde está el pólipo. Ya el pólipo no está ahí, está ya seco. Pero vean que estas escleritas son un poquito diferentes de estas que forman las capas externas. Esta es otra tomografía donde ya se corta ese eje a lo largo, y al cortar el eje a lo largo vemos esas cámaras. Estas cámaras que están aquí, que por lo general están rellenas de unos filamentos orgánicos que pueden estar mineralizados. Esto es una característica que estamos viendo cómo la usamos para la taxonomía, ya que en estos organismos los caracteres que se usan para diferenciar especies y géneros son bastante pocos. Que se fue al final, no sé por qué. Volvamos. No sé por qué se fue esto al final. Ok, entonces, ¿por qué la Venus? Título de la conferencia. Las primeras muestras de octocorales que se sacaron en el Pacífico Oriental fueron el resultado de una expedición a bordo de la fragata La Venus durante los años de 1836 y 1839. Esta expedición estaba a cargo del capitán, de un capitán y naturalista, Petit Thouars, que a él lo que le encomendaron fue explorar las aguas hasta el Pacífico Norte para ver si a Francia le convenía entrar en el asunto de la caza de las ballenas durante esa época. Sin embargo, la fragata partió del puerto de Brest en 1836 y después de darle la vuelta al mundo, volvió otra vez al puerto de Brest, pasó por el Atlántico, por el Océano Índico y obviamente por el Océano Pacífico. La tripulación estaba conformada por científicos, habían naturalistas, geólogos, geógrafos, y ellos lo que hicieron fue que cada vez que llegaban a algún puerto o alguna bahía, entonces se bajaban a ver y a hablar con la gente y a conocer un poco la naturaleza. Hicieron recolectas de peces, de plantas y de minerales. Además, como había geógrafos, ellos hicieron mapas de todas las bahías a las que llegaban y de todas las islitas, y además hicieron dibujos de la naturaleza y se obtuvieron datos oceanográficos. Ellos medían corrientes y medían temperaturas durante este viaje. Como producto de ese viaje aparecen 11 volúmenes de una obra que se considera magnífica, que se llama El viaje alrededor del mundo de la Venus durante estos años. Es un libro como de este tamaño, es un libro precioso, está ilustrado, muy, muy lindo. Este esquema no le hace mucho honor, pero aquí pueden ver que hacían dibujos, ¿verdad? Y hacían mapas de todo lo que ellos veían. Entonces, de estos 11 volúmenes, ahí en uno de esos aparece por primera vez la primera identificación o descripción de un octocoral en el Pacífico Oriental, que la hizo Valencien. Valencien era un naturalista del Museo de Historia Natural de París. No tenía trabajo en el museo, por variar, como todos los taxónomos, pero a él le gustaba mucho la taxonomía y siempre llegaba ahí a identificar cosas.
Vean, estos son dibujos de él, este es uno de los dibujos de ese libro, y son dibujos fantásticos, que son muy, muy parecidos a los organismos, cosa que le facilita a uno un poco el trabajo. Este es Pacifigoria stenobrochis, es uno de los que están en el Museo de París, y este es el dibujo que hizo Valenciennes. Como verán, hay una correspondencia muy buena, a pesar de que el espécimen está casi 200 años deteriorado. Este es el organismo cuando está vivo. Aquí pueden ver la colonia en forma de malla, y aquí están los pólipos, que se ven rosaditos ahí, como anaranjaditos. Bueno, después se hicieron otros trabajos, o hubo otras contribuciones durante algunos años, pero la principal contribución fue la contribución que hizo Beryl entre 1868 y 1870, donde describe la mayor parte de los octocorales que se conocían hasta hace unos años para el Pacífico Oriental. Sin embargo, en estos trabajos solo se describía parcialmente los especímenes, se trabajó con fragmentos y había muy pocas ilustraciones, especialmente de las escleritas, que son las estructuras que se han encontrado que tienen más valor taxonómico. La última contribución que se hace a describir especies se hace en más o menos en 1930. Sin embargo, las especies que se describen ahí tienen no se está muy seguro del estatus que tienen. Entonces, el avance en esto ha sido muy lento, y eso tiene mucho que ver, digamos, se abandonó por más de 50 años, ¿verdad? Nunca nadie trabajó más con esto, y eso se debe mucho a que vea la diversidad de estructura que tienen. Aquí ustedes pueden ver que tienen así como desde hisopos, plumas, estos que parecen serpentinas. Tenemos con los que más trabajamos aquí, que son estos, que son en forma de ramitas, dedos gruesos, dedos delgados. Entonces tienen unas morfologías muy bonitas que uno diría, ay, qué diferentes que son, pero también cuando uno se va a nivel esquelético, que son las escleritas, que es lo que se encontró, que puede separar mejor los grupos, pues ve que, digamos, aquí tenemos una gran diversidad, pero para un mismo género se puede más o menos diferenciar usando esto, pero cuando vamos a trabajar a nivel de especie, pues es más difícil esto. Si se ve la punta de la nariz y ven el centro aquí, pueden ver esta imagen tridimensional. La esclerita les tiene que saltar hacia la cara, que es una técnica que usamos en microscopía de barrido para ver toda esa escultura que tienen estas escleritas, porque eso es muy importante a la hora en que vamos a identificar, y posteriormente a la hora en que vamos a ver qué función tienen, que son cosas que todavía no se entienden muy bien. ¿Alguno lo logró? Solo Ethel, me imagino. Bueno, entonces el estudio de esta fauna lo iniciamos a finales de los 90, cuando yo volví a la universidad después de haberme ido un montón de tiempo, y empecé con Jorge en mi trabajo maestría. Entonces identificamos que habían 6 géneros para el Pacífico Oriental. Entonces empezamos con lo que se llaman revisiones taxonómicas. ¿Por qué hubo que hacer revisiones taxonómicas? Esto es importante que se entienda. Cuando se trabaja en taxonomía, hay grupos que no están muy bien documentados ni están muy bien conocidos. Entonces se procede a hacer lo que se llama una revisión. Una revisión es coger todo lo que existe de ese grupo, en este caso de un género o de otro género, y identificarlo, ir a los museos donde está el material tipo, estudiar el material tipo, y después de que ya se tiene establecido qué es lo que hay, a partir de eso ya uno puede pensar en qué es nuevo y qué no. Entonces la base de estos trabajos que hemos hecho estos años han sido basados en una revisión taxonómica, porque no había. Así como les digo, fueron trabajos dispersos donde no se llegó muy claramente a concluir qué era cada cosa, entonces definitivamente hubo que empezar de cero. Este es el primer género con el que trabajé, que es el género Pacifigoria. Estas son las escleritas. Este género tiene de estos dos tipos, estos que son usos y estos que se llaman cabrestantes. Pueden variar, son más curvos, más ornamentados, menos ornamentados. Este es el otro género que se llama Leptogorgia. Leptogorgia es una colonia, ven que no tiene malla como la anterior, tiene unas ramitas que pueden ser delgadas o pueden ser gruesas, como en este caso. Los pólipos pueden estar así como salidos o pueden estar más retraídos, puede ser una rama plana. Y aquí las escleritas, como pueden ver ahí, son muy parecidas a las de Pacifigoria. De hecho, esos dos géneros estaban juntos.
Pero se cree que la característica de tener una malla tiene que ser muy pesada para separar los dos géneros, y de hecho se utilizó para separar esos dos géneros. Entonces vean, esta cosita que ven aquí es el pedacito original del holotipo con el que se describió esa especie. La que vieron anterior es ese mismo bicho, la foto submarina. Entonces vean que hay que trabajar con este tipo de cosas, que cuando yo vi eso jamás me imaginé cómo se veía en el agua, porque el otro yo lo veía en el agua, no tenía la menor idea que era eso, ¿verdad? Entonces las esferitas, ven esta foto aquí a color, tienen diferentes colores, además de las morfologías, y los colores también se utilizan para el trabajo taxonómico. Este es el otro género de Pacificogorgia, de Leptogorgia y ahora de Eugorgia, que es este género. Hemos hecho las revisiones taxonómicas. Este género se caracteriza porque, vean, esta colonia son colonias que tienen más o menos una estructura digamos, como esta bolitas, ¿verdad? Más o menos que los cálices están en unos warts, en unos verrugas, son muy verrugosos, pero también en este género podemos encontrar ramas que son muy finas. Vean qué lindos los colores. Sin embargo, este género se caracteriza por tener estas escleritas en forma de disco. Entonces eso es típico del género. Entonces ya ahí es un género que se puede separar muy bonito con esas características. Esos anteriores pertenecen a la familia Gorgonidae. Después entramos en otra familia que es familia Plexauridae, que es la otra que es abundante en el Pacífico Oriental, y este es el género Heterogorgia, que ya hicimos la revisión también. El género Heterogorgia tiene ramas un poco más gruesas, pueden ser también delgadas. Aquí ven los pólipos amarillos. Esto, bueno, aquí hay un acercamiento de los pólipos. La idea era que vieran el cáliz, pero no se ve mucho. Estos se caracterizan porque tienen un cáliz, cálices donde está metido el pólipo, ¿verdad? Que parece, si uno lo ve en el microscopio, en el estereoscopio, parece un moriseco, esos que se le pegan a uno, porque tiene estas espinas. Estas espinas las tienen al borde de esos cálices, entonces proyectan como así. Entonces, eso es una característica que ayuda mucho a definir este género. Entonces, ahora está el género Muricea. Es el género con el que estoy trabajando ahora. Lo tuve que dividir en dos partes porque es enorme y ha sido súper complicado. Entonces, ya la primera parte va a salir publicada pronto y estoy trabajando en la segunda parte. Este género tiene colonias que pueden llegar a medir hasta 1,5 metros de altura. Tiene unos deditos que pueden ser muy finos y ser colonias como pinadas, o ser estos unos deditos gruesos como estos. Vean dónde están los polillos. Ellos se caracterizan, esto es un paratipo, ¿no? Es una serie tipo de esta especie. Vean las esferitas, son muy diferentes a las anteriores que vimos, y vean que los cálices en esta colonia seca son como decir como una plataforma, ¿verdad? Son como un triángulo que tiene un labio salido del eje, y allí arriba está el pólipo. Entonces eso es algo que ayuda mucho a poder diferenciar este género de los otros. Sin embargo, dentro de este mismo género tenemos otras especies como esta, que tienen cálices que más bien son tubulares. Esta es la misma especie de la foto. Ahí para que vean la diferencia, ¿verdad? Cuando uno los ve vivos en el agua y cuando uno los ve secos de 180 años en el museo, y lo difícil que es poder llegar a hacer esa congruencia, ¿verdad? Entre lo que ves en el agua. De hecho, en el agua uno los ve de una forma y uno anota rojo, o de café oscuro, cuando llega arriba era rojo, ¿verdad? O era rosado. Entonces, como uno lo está viendo abajo, como lo ve cuando lo saca, como lo ve cuando lo seca, y como lo ve cuando lo pone en alcohol, es como volverse loco. Entonces, por eso es que se usa mucho, uno tiene confianza en usar las escleritas, ¿verdad? Entonces, vean qué interesantes son estas escleritas, son fascinantes, son enormes, llegan a medir hasta 2 milímetros. Bueno, no sé si les parece enorme, pero las otras son muy pequeñas. y algunas se ven así, hasta con el propio ojo, y bueno, Cristian las puede manipular con un palito, ¿verdad? Que es mi asistente. Y entonces es muy bonito trabajar con ese género precisamente por eso, pero vean qué diferentes son a las otras. Tienen como dos superficies. Una superficie que está en la misma esferita, tienen una superficie que está toda llena de verrugas chiquititas, incluso que se entrelazan entre ellas, y la otra superficie lo que tiene son unas espinas.
Entonces, esas espinas se acomodan hacia afuera en los cálices, entonces sirven de defensa cuando los animales vienen a comérselos. Entonces, vean que a pesar de que esto es muy característico de Muricea, en la especie que les enseñé anteriormente, esto no es tan claro. Entonces, estamos haciendo los ladrillos, ¿verdad? Más adelante hay que hacer toda una teoría, construir, ¿verdad?, los edificios con esto que estoy haciendo ahora, porque hay mucho que estudiar. Este es Samogorgia. Muy soplado, ¿verdad? Me dijo que 20 las tuve. Este Samogorgia es un género que todavía no estoy estudiando, sin embargo ya lo revisé informalmente, no está publicado todavía, y es otro de los géneros abundantes, son colonias preciosas, como vieron esa y esta otra. Esta es una de Perú. Vieron que aquella es una colonia grande, puede llegar a medir medio metro de altura y por medio metro de ancho, pero también hay unas pequeñitas como estas. Esto lo encontramos en Perú. Y vean el bicho seco. El otro era en el agua, este es el seco. La que feillo se pone. Aquí ven las escleritas de Samogorgia son muy diferentes también. Ven que tienen unas estructuras muy diferentes. Ahora, cuando hablamos a nivel de especie, vamos a separar una especie de otra, es otro cuento. O sea, tienen el patrón básico. Pero entonces uno dice, ok, está el género. De ahí en adelante empiece a ver cómo diferencia eso a nivel de especie, porque en el agua uno los ve diferentes, esto es una cosa y esto es otra, definitivamente, pero a la hora en que los saca y los empieza a trabajar, a veces es muy difícil, hay muy pocos caracteres para hacer análisis. Entonces, así como un resumen estoy hablándoles de la parte somera, hemos revisado Pacificogorgia, Leptogorgia, Eugorgia, de la familia Gorgonidae, de la familia Bresaurida, Heterogorgia, trabajando en Muricea, y expectativas del año entrante sacar Samogorgia. Ahí hay como un conteo de lo que eran las especies nominales y las especies que quedaron. ¿Por qué eso? Bueno, porque muchas veces se describen especies que después uno se da cuenta que las describieron 2 veces, ¿verdad? Entonces hay que hacer la sinonimia. Hay que estar muy seguro antes de hacer una sinonimia, pero bueno, para eso es que se hacen las revisiones taxonómicas, ese es el objeto. Entonces, si lo vemos como en una línea del tiempo, aquí tenemos el Venus, con las primeras muestras se identificaron 6 especies. El mayor avance se hace entre los años 60 y 1860 y 1870, cuando Beveridge describe esas 52 especies iniciales, y poco se hace en estos otros años, y ya aquí cuando empezamos los estudios, a partir del 2001 que hacemos la primera publicación, hasta ahora el 2015, hemos descrito 32 especies nuevas, nosotros, 2, otro grupo, o sea, en total hay 34 especies nuevas, de un grupo que se pensaba que era muy poco diverso y que había unas poquitas especies que no merecían mucha atención. Y hay muchas más, por lo menos de Samogorgia creo que tengo como 4 nuevas, y de Muricea también. O sea, hay mucho todavía que hacer en este campo, pero si uno no pone las bases de la revisión, no puede ir más allá. Esto es para que cuando pido financiamiento para las revisiones, me lo den. Entonces, estamos ahora en otra etapa, que es la exploración más profunda y la exploración de la zona mesofótica. Todo esto es hasta, digamos, una profundidad de 40 a 45 metros, que es el buceo de seguridad que podemos hacer con aire comprimido. Bueno, 40, a veces un poquito más. Pero ahora tenemos la posibilidad de utilizar este submarino en la isla del Coco. Bueno, aquí no les expliqué esto. También tenemos 2 proyectos, uno en la isla del Coco con el Deep Sea, la compañía de Major Sea Hunter, que tiene un convenio con la universidad y con ACMIC, y un proyecto en Panamá que se está estudiando la zona mesofótica del banco Hannibal, que también se hizo una expedición con el Deep Sea y otra con unos submarinos de la Woodsboro, que no sé cómo se llama, pero bueno, esa fue una. Entonces este es el submarino que usamos en la isla del Coco, que a raíz de una gira que hicimos en el 2009, que yo me le colé a Jorge, entonces era de la National Geographic, que venían a evaluar el funcionamiento de ese submarino. Entonces Jorge se agarró del cuento y casi que los obligó a trabajar con los científicos. Entonces ACMIC los obligó a trabajar con nosotros. Entonces por eso tenemos esa posibilidad a partir del 2010 se han hecho viajes donde hemos ido recolectando, y ha sido posible ir más profundo, porque este submarino tiene
a pesar de ser un submarino de turismo, porque para eso fue diseñado, para turismo y para videos, tiene, a raíz de todo este convenio, ellos le pusieron un brazo mecánico. Ese brazo mecánico era para los de la compañía para acercarse a tomar fotos, pero para nosotros para hacer recolectas. Aquí está el brazo, véanlo aquí, agarrando un coral negro. Y además tiene unos aditamentos caseros, que es donde van metiendo las muestras. Ellos han ido mejorando, depende de lo que se les pida. En una expedición que hice con Elena también, al Golfo Dulce, inventaron unos tubos ahí para sacar sedimento, entonces ahí se ha ido progresando con esta gente. Entonces, vamos a sumergirnos ahora en el submarino para ir más profundo en la isla del Coco, donde el paisaje típico de la isla, cuando uno tiene suerte, es ese. Entonces, claro, no es sí de mar, es sí de ver, pero me lo pusieron mal. Ahí se está pegando también, ¿no? Sí, ¿verdad? Voy a salirme y se los voy a pasar aparte. Qué raro, ¿no? Se pega nada. Entonces, vamos a pasarlo aquí. Ok. Entonces, ese submarino es para 3 personas, originalmente para 2 turistas y un piloto. Cuando ellos trabajan con nosotros, con los científicos, tenemos 2 pilotos y un científico, porque uno de los pilotos tiene que dedicarse a usar el brazo mecánico, porque no puede manipular el submarino y además el brazo. Vean que esto no fue diseñado exactamente para investigación, sino que es adaptado a la investigación. Entonces, bueno, ahí vamos bajando más o menos 80-100 metros, donde encontramos una mancha gigante de un parche de Muricea, de ese género que vimos, donde hay una especie que nunca la habíamos visto en la isla del Coco, pero sí está muy profunda, está más o menos en otros lugares, y además una que pareciera ser una nueva especie de Muricea. Aquí seguimos bajando, hay un parche de corales negros impresionante, que los corales negros son otra historia que algún día se las cuento. Aquí nos vamos más profundo, vamos a irnos aquí como a 400 metros de profundidad, que es la máxima profundidad que llega el submarino, y ahí lo que encontramos es esto, que es un coral suave. Estos son corales que nunca se habían reportado para el Pacífico Oriental. Esto resultó ser una familia nueva, especie nueva, género nuevo, y eso lo publicamos hace 2 años. Todavía de estos corales suaves hemos visto que hay más por ahí y que tal vez no son nuevos, pero probablemente son nuevos informes. Estos son cosas que tenemos que ir trabajando. Entonces, como veíamos, este es otro que hemos visto ahí, de esos corales suaves, se llaman Asionius, que también vamos a ver si le entramos a eso en el futuro. Entonces, bueno, para que sepan cómo es el financiamiento y las colaboraciones que tengo en estos proyectos, obviamente la UCR me ha dado el mayor apoyo, la Vicerrectoría de Investigación, el CIMAR, el CIMIC, la Escuela de Biología, el museo, el Smithsonian de Estudios Tropicales en Panamá, que es más o menos de donde obtengo gran parte del financiamiento para estos proyectos, a través de Héctor Guzmán. He conseguido algunas becas de esos museos, del Smithsonian de Washington y del Museo de Zoología Comparada. Por ahí hemos conseguido otros fondos y hemos podido hacer otras cosas, pero menores, pero esto es como lo más fuerte. Y además es muy importante toda esta colaboración que tengo de todos estos museos, que es donde he encontrado el material tipo con el que he trabajado para esto. Ha sido una experiencia muy buena con los manejadores de las colecciones y con los colegas de algunos de estos museos que me han permitido préstamos y visitas para consultar su material. Sobre mis colaboradores, Héctor Guzmán en Panamá, Smithsonian en Panamá, Sergio Vargas, que está en la Universidad de Múnich. Sergio es el que hace la parte molecular del trabajo. Catalina Murillo, que hace poco ya está a cargo del laboratorio molecular del CIMIC, y Cata ahora nos está ayudando con la parte molecular para hacer algunas cosas aquí. También Cristian Mora, que Cristian lo recluté hace poco y voy a tratar de no soltarlo, ¿verdad? Porque parece que le gustan los octocorales, es ahora mi asistente. También Alex Rodríguez, que Alex es la persona que me ayuda a hacer las imágenes para las publicaciones, que es muy importante la ilustración en este tipo de trabajos.
Y no sé si lo conocen, no sé si lo reconocen, pero ha colaborado conmigo desde el principio en todos estos proyectos. Sobre los videos, Abby Kapler de Undersea Hunter, que siempre es muy entusiasta con los proyectos, que me dio el video que les pasé hace un rato, bueno, pues lo editamos. Kevan Mantas de Panamá, de Dave Coiba, que es el que más me ayuda en Panamá con esto y que tomó el primer video que proyectamos. Y de Mariano Marín, que es un director de arte de cine, que es el que me editó los videos y supuestamente no se pixeleaban. Entonces, más o menos esa es la gente que me está actualmente ayudando en estos proyectos. Y bueno, eso es todo. En todo el tiempo que has estado trabajando como procuraria, me gustaría saber bueno, sobre dos cosas en comparación con escleractinios. Me imagino que tienen depredadores, así como se ven peces que consumen los escleractinios, y también enfermedades como se ve White Band y su relación con cambio climático. Entonces, durante ese tiempo se han hecho vos estudios o en otros lados cómo se va cambiando eso en estas poblaciones. Sí, bueno, hace un tiempo hubo una plaga en el Caribe, porque bueno, estos organismos también están en el Caribe, son diferentes a los del Pacífico, que era ¿qué era? De lo que se mató los del Caribe, era una bacteria, era un hongo. Un hongo que arrasó con todos los abanicos del Caribe, de Gorgonia. Después, nosotros hemos visto a veces que se empiezan a poner como una cosita rosada, y que eso también parece que lo tienen los escleractinios, es como una banda que se les hace. Entonces, ahora hay una muchacha de la Universidad Nacional que está estudiando un poco eso de los hongos, pero tocorales, más que todos los depredadores de especies, tortugas, que no hay muchos estudios. Sí se ha estudiado que algunos peces los muerden y se vomitan al segundo porque tienen un montón de químicos que son para que no se los coman precisamente, pero sí les meten el mordisco, entonces ya los lesionan. Entonces, donde están lesionados muchas veces se pegan algas, ¿verdad? Entonces empiezan a crecer y empiezan a competir con el coral. Como los corales duros, ellos no tienen problema son muy resistentes los octocorales, de hecho se usan como indicadores de contaminación en algunos lugares y no tienen problema con la profundidad ni con la luz. No tienen, porque no tienen asociaciones con zooxantelas. Los del Pacífico. Algunos en Australia y los del Caribe sí tienen asociación con zooxantelas, pero estos no, por eso les digo que llegan a grandes profundidades y pueden tener grandes tamaños también, a pesar de que no tienen esa relación. Pero en general sobre enfermedades, más que todo es los que los muerden. Hay que hacer estudios de eso, ¿verdad? Hacer más observación, pero que yo haya visto, yo solo he visto una tortuga ahí con un pedazo de uno, con un palillo de dientes sacándoselo, ¿verdad? Que eso es lo que más ve uno cuando entran las tortugas a comérselos. Allá creo que estaba primero yo. Sí, en tu grupo has podido identificar especies gemelas y diferentes complejos de especies y me imagino que te has encontrado el momento donde la alfa taxonomía ya no es suficiente para limitar especies, entonces has tenido que, supongo que, hacer uso de la taxonomía molecular. Sí, bueno, ¿cuál es el rollo que existe con este grupo que nunca lo he podido entender realmente? Sí, bueno, eso sería una charla que les dé Sergio, ¿verdad? Que es el que hace esa parte, pero digamos a grandes rasgos hay algunas. Nosotros pensamos que el origen de los octocorales es del Pacífico Central, ¿verdad? El Indo-Pacífico, el Pacífico Central. Sin embargo, por ejemplo, tenemos una especie de Pacificogorgia en el Caribe. Entonces, esa especie de Pacificogorgia tiene todas las características, no tiene zooxantelas, etc. Y tiene toda esa afinidad con la del Pacífico. Eso hay un estudio que está haciendo Sergio, por cierto, como para encontrar algún tipo de relación y poder hablar de especies gemelas y que cuando se separaron y que se cerró el istmo y toda la cosa. Digamos, a nivel morfológico es muy difícil hacer estudios, digamos, de filogenia, aunque los hemos hecho, porque hay muy pocos caracteres. Entonces, ok, la molecular es otra herramienta, ¿verdad? Aunque sea también muy limitado lo que se ve. Hasta ahora los marcadores que se han usado no dan una diferencia a nivel de especie. O sea, en algunos casos dan diferencia a nivel de género, en algunos casos a nivel de familia nada más.
pero no se ha encontrado diferenciar a nivel de especie. Entonces, ahora, por ejemplo, Sergio está trabajando, está haciendo ARN, está tratando de secuenciar genomas enteros, como para encontrar algún momento dónde es que es más variable. Lo que se ha usado son las partes de las secuencias la parte más variable, que es el MUT-S, ¿no? Que no sé si lo usan ustedes también, el MT-MUT-S, es el que se supone que es un mitocondrial, que es el más variable, pero en realidad no da diferencias a nivel de especie. Y el rollo de hacer ese tipo de estudios que vos sugerís, que todavía no estamos así como cerca de eso. Como les digo, primero hay que entender qué hay, y una vez que haya un poco más ese panorama, yo creo que ya vendrá otra gente a hacer esas otras partes. En este momento Sergio tiene 10 estudiantes y 7 están trabajando asuntos moleculares como tumorales. Entonces esperamos que en los próximos años haya algunos resultados. ¿Quién seguía? Fede. Gracias, Odalisca. ¿Has visto algo sobre las vías de síntesis de los colorantes que producen? Si hay alguna relación con profundidad o cantidad de luz. Sí, ve qué loco, eso lo venimos pensando hace tiempo y ahora estamos con un proyecto con unos químicos del CENAC y precisamente eso es lo que queremos ver, porque yo estuve tratando de ver qué produce el color, no solo en los pólipos, sino también en las escleritas. Y cuando hice una pasantía con unos geólogos en Suiza, empezamos a ver si las estructuras a nivel de minerales podían dar diferencia de color. Pero bueno, fue un trabajo corto, no llegamos como a concluir mucho. Pero también tienen un origen orgánico. En la literatura se habla de que incorporan pigmentos del agua. ¿Cómo lo hacen? No sé, pero bueno, incorporan pigmentos del agua mediante su metabolismo normal, me imagino. Pero bueno, ahora tal vez podamos contestar algunas de esas preguntas con este proyecto con los químicos. Que eso no lo tenían pensado, pero Jorge y yo les metimos que lo hicieran, porque es una pregunta que tenemos hace mucho. El color es muy estable, cuando vos coges, si vos sacas la colonia cuando se seca se pone un poquito más clara, pero las escleritas mantienen el color. Incluso cuando yo las pongo en cloro para deshacer el tejido y poderlas soltar y poderlas ver, pasan por cloro y siguen siendo rojas. O sea, no son solubles ni en alcohol ni en agua, pero los pigmentos de la colonia en sí pintan el alcohol, por ejemplo. Entonces hay mucho que hacer ahí con eso. Elena. Yo tenía una pregunta por esa línea porque me llamó mucho la atención. Primero noté que la tonalidad tiende hacia los rosados y los rojos y quería saber si sabías cuál elemento, cuál mineral era el que daba el color. Pero también me llama la atención que si está en las esferitas no se ven, o sea, el color no tiene ninguna función, por lo menos desde el punto de vista de... No, pero sí se refleja, porque el CNXM es transparente. En realidad el color que tiene la colonia se lo da a las escleritas. Aunque estén inmersas en el tejido. Claro, porque el tejido el CNXM, ese tejido es transparente. Depende del color que le metas, vas a reflejar otro color, ¿verdad? Entonces eso, de hecho, casi que cuando uno los ve, es casi que ve las esferitas por fuera, ¿verdad? Se ve total, el tejido es muy fino. Entonces es que le da el color. El pólipo es el que está más relacionado con cuestiones orgánicas, ya el pólipo en sí, que a veces el pólipo en lugar de ser blanco es rosado. Y a veces he encontrado que la misma especie tiene pólipo blanco y pólipo verdoso, que es otro rollo, ¿verdad? Sí, me pregunto si sabe algo de por qué las diferencias tan diversas de las escleritas, pues, de los detalles de la forma, qué significa. Sí. Bueno, es interesante porque yo me acuerdo que cuando yo empecé con esto usted me preguntó lo mismo y después de 10 años le tengo que contestar lo mismo, ¿verdad? No sé, tiene que ver un poco yo pienso que tiene que ver con la flexibilidad que tenga que tener el organismo, porque depende de cómo se acomoden, tienen más movimiento o no. Tiene que ver con los depredadores que tengan, si necesitan más espinas o menos espinas. Eso es lo que yo me imagino. Sin embargo, todavía no hay estudios de eso. Como les digo, esto sigue, desde esa vez que me oyo hablar de esto, hemos avanzado en poner nombres. Sí, claro. Usted muchas veces ve que hay dos abanicos a la par y cuando están, bueno, las esferitas se refiere. Sí, claro, tienen una tracción. Eso sí hay un trabajo
donde ven que dos de estos tipo cabrestante, ¿verdad? Pegan las cabezas así o se despegan dependiendo del movimiento, ¿verdad? Entonces tienen un roce ahí, se enganchan como si fuera eso de los carros, ¿verdad? Que, exactamente, como si fuera un engranaje. Eso sí se ha visto. Con esto de la tomografía que les enseñé, que lo están haciendo donde está Sergio, lo que queremos ver es eso. Queremos llegar a ver en esas tomografías, esto es muy preliminar, fue como para ver si funcionaba, tomar de diferentes profundidades y ver cómo se acomodan. Aunque en la tomografía yo traté de hacer unas en la pasantía también, pero digamos el pedacito se me iba secando, entonces salía la tomografía, en la mitad no salía nada, ¿verdad? Pues se había doblado. Pero estas son ya más sofisticadas, el equipo es mejor y tal vez podemos llegar a ver eso, y solo existe un trabajo sobre eso, y de los años 90. Después de eso nadie ha trabajado. Ya les digo, trabajar con esto no hay mucha gente la que quiere. Éramos 7 personas en el mundo haciendo esta taxonomía. 3 se retiraron, 2 se retiraron, 1 se murió, quedamos 4. No han sustituido a ninguno. Cuando se acaban los puestos, estamos en peligro de extinción, exactamente, eso lo han dicho. Entonces, en este momento hay 4 personas haciendo alfa taxonomía de autocorales en todo el mundo. Entonces, hay otra gente que está haciendo molecular y que están desarrollando otras cosas, pero digamos lo que es como básico. Y ya les digo, estos que se van y se mueren, no es que el puesto lo coge otro para hacer lo mismo, simplemente lo cierran o contratan a alguien diferente. Entonces, la parte ecológica, ahora hay más gente trabajando. Todas estas preguntas yo creo que en unos años se van a contestar. Y más que, bueno, el aporte que hemos hecho, bueno, en el Pacífico Oriental, ¿verdad? En el Indo-Pacífico hay muchos aportes ya, ¿verdad? Pero aún así, ya le digo, los que están trabajando hace años con grupos, por ejemplo en el Caribe, hay un montón de preguntas que no han contestado. Allá en Panamá, que ha trabajado mucha gente, Lasker, Sánchez, por años, y todavía ni siquiera me pueden contestar cuántos euniceas hay. Algo que me vivo preguntándoles, ¿verdad? Pero es un género complicado, que han trabajado a nivel molecular, a nivel taxonómico. Entonces, hay muchas preguntas en este campo. Me tiene ignorado. Sí. Por la restricción del tiempo. Sí, pues es así, pero acuérdese. ¿A ustedes tienen algún tipo de evidencia cómo la sedimentación está afectando ese tipo de organismos? Sí, hay algunos trabajos que se han hecho para precisamente, los han utilizado como indicadores en lugares donde hay mucha sedimentación. En Australia y en Cuba han hecho estudios de ese tipo, porque hay unas especies que son muy resistentes a eso. Hay especies que simplemente el pólipo sale, se sacude el polvo encima, lo que sea, y si lo tapa no le importa, sigue comiendo, sigue funcionando, precisamente porque no tienen, bueno, los de Caribe sí tienen asociación con zooxantelas y algunos de allá, pero digamos son muy resistentes, mucho más que los escleractinios, a la sedimentación, pero sí hay muchas especies que se eliminan, especialmente los reclutas, ¿verdad? Porque son cubiertos y al ser cubiertos pues no pueden crecer. Y entonces ahí sí hay unos cuantos trabajos de eso. Ahora, cuando uno va bucea en fondos así muy como lodosos y que el fondo es así todo de un sedimento muy fino, que uno toca y se levanta la cosa y ya no vuelve a ver nada más el resto del buceo, ahí están los autocorales felices, o sea, están pegados, yo no sé ni cómo. Algunos encontramos uno grande pegado de una concha de este tamaño, seguro ahí lo arrastra el agua también, pero uno encuentra eso y están felices creciendo. Y a mí me llamó mucho la atención un bajo en Ecuador que buceamos, era sumero, eran como 25 metros, pero tenía ese sedimento que alguien movía la pata y todo se cubría, y ahí encontré unos muriceas que medían casi 1,5 metros de altura, no voy a creerlo. Entonces ellos se desarrollan muy bien en esos ambientes oscuros. En el Caribe, por ejemplo, cuando los octocorales se quiebran, ellos se pegan e inmediatamente siguen creciendo, como si nada, si el ambiente es apto, si hay sedimentación, no. Pero digamos, y por ejemplo en el Pacífico, la abrasión así muy fuerte, cuando se arrancan, ahí sí ya se murieron, con algunas diferencias. Pero bueno, el sedimento afecta a los reclutas también, porque son larvas, y las larvas no tienen dónde asentarse, entonces se va perdiendo la población.
¿tienen evidencia o por lo menos sospechas de hibridización? Sí, no hay evidencia, no hay ninguna publicación sobre eso, pero sí creemos que hay hibridización. Y precisamente lo hemos pensado mucho porque por cosas interesantes, hay especies que las hemos encontrado en un sitio y nunca más vuelven a aparecer. Y cuando las vimos era una roca cubierta de eso y ya nunca lo volvemos a ver, pasan 10 años y no lo ves. Entonces pensamos, bueno, a lo mejor fue un híbrido, fue exitoso un rato y después ya, o era estéril o lo que fuera, ¿verdad? Y después hay cosas raras, por ejemplo en la isla del Coco encontramos una especie que describí con Jorge hace unos años, de un Leptogorgia que aparecía una población gigantesca, volvíamos al mismo sitio al año siguiente, no había nada, volvíamos 6 meses después y ya estaban los reclutas chiquititos, que tiene una dinámica de ese tipo. Pero lo interesante es la parte molecular, que ahora que Sergio trabaja con eso, encontró que le da en Pacificogorgia, no en Leptogorgia. Entonces, ¿qué es eso, verdad? Una mezcla de esas dos cosas. Entonces, sí hay algunos, eso es una posibilidad muy fuerte. Acuérdense que esto se hace en una orgía, ¿verdad? Igual que los corales duros, son todos tirando huevos, todos tirando esperma al mismo tiempo, con la misma luna. Entonces ahí puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Bueno, Listo. muchas gracias.